Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz de Dios sea con todos ustedes y les doy la bienvenida a una conferencia más del Centro Islámico Boliviano. El tema que nos reúne hoy es el del comercio. En las charlas anteriores, en las semanas anteriores, hemos dicho que el musulmán no puede estar sin trabajar, es decir, que la vagancia, el ocio, no es aprobado por el Islam y que para conseguir el sustento el musulmán tiene varias maneras, pero estas se canalizan dentro de lo que es heredar de alguien más con todas sus reglas, recibir un regalo, recibir una donación o recibir un pago o una ganancia. Hemos hablado un poco sobre el musulmán en su trabajo, hemos hablado sobre la precisión, hemos hablado sobre la dignidad del trabajo. Ahora vamos a hablar de otra manera de obtener el sustento dentro de lo que es la ganancia. Se trata del comercio. El comercio es el movimiento de mercaderías con su correspondiente intercambio, transporte, distribución. El comercio es una actividad muy importante para la humanidad. Muchos de los desarrollos tecnológicos, muchos de los desarrollos económicos de los seres humanos han sido por causa del comercio. Los comerciantes generan una demanda de desarrollo que debe ser satisfecha por los gobernantes. Dentro del comercio también vemos el concepto del mercado y los musulmanes fueron pioneros en la descripción de las leyes del mercado. Como referente tenemos el libro La Introducción a la Historia Universal de Muhammad ibn Khaldún, que fallece en 1406 de la era cristiana, habiendo ya descrito de manera bastante precisa las leyes del mercado. Entonces Ibn Khaldún, por ejemplo, nos habló de las partes de la actividad económica, ¿no es cierto? La producción con su artesanato, con su industria, con su agricultura, con su ganadería, en fin, nos habló de la distribución y nos habló del consumo. Bien, pero nuestro tema aquí es un poco más específico para la actividad comercial. Uno como musulmán, aquí en América Latina, ¿cuáles son las cosas que más debe tomar en cuenta si quiere dedicarse al comercio? Primero, recordarles que en estas cuestiones de la vida mundana, es decir, de la vida material, el Islam es bastante tolerante y establece la siguiente regla, ¿no es cierto? Que todas las actividades de los seres humanos son lícitas, son permitidas por Dios, excepto las que Dios puntual y específicamente hubiese prohibido a través del Sagrado Corán o de la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sus derivados del consenso de los sahaba y el razonamiento analógico, que es la actividad que mantiene a la Sharia islámica siempre vigente, siempre actual. Entonces, si todas las actividades son lícitas, ¿cómo podemos nosotros saber qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede? Es más fácil, más lógico, digamos, que nosotros estudiemos lo que no se puede hacer en el comercio y así de esa manera vamos a saber que las demás cosas que no se mencionan son un espacio abierto, un mundo de oportunidades para los musulmanes. El Islam participó del proceso mundial de globalización generando rutas comerciales nuevas, estableciendo rutas a nivel mundial. Es importante el aporte de los musulmanes en la ruta de la seda, en la ruta de las especias. Es importante
la cantidad de descubrimientos geográficos que hicieron los navegantes musulmanes y los comerciantes musulmanes en Asia, en África y en Europa. Y según algunas teorías de los historiadores, también alcanzaron las costas de América. Pero esa es agua de otro estanque, como dicen. Entonces, hermanos, Dios ha puesto facilidad en la Sharia islámica respecto a las actividades de la vida laboral y a las actividades comerciales también. Por lo tanto, nosotros debemos limitarnos a saber qué es lo prohibido, qué es lo que Dios nos prohíbe, y debemos saber que el resto de las formas de comercio son lícitas hasta que no se compruebe lo contrario. Y que la persona las puede ejercer mientras no conozca una prueba que le convenza de que es prohibido. ¿Qué es básicamente lo que se prohíbe en el comercio en la Sharia islámica? Primero que nada, la injusticia. Existen formas de injusticia a través del comercio, existen formas de opresión. No es nuevo para nosotros en América Latina las investigaciones de la CEPAL de hace 40 años más o menos y más, donde se nos muestra el deterioro de términos de intercambio, ¿no es cierto?, donde las personas pierden en la actividad comercial. Algunas veces es por culpa del mismo comerciante. En el caso de los latinoamericanos, nuestra falta es depender de los productos que se denominan materia prima, mientras que nuestros comerciantes se esfuerzan por exportar materia prima, los de otros países se esfuerzan por exportar o vender productos de valor agregado, generalmente procesados, manufacturados, en fin. Entonces puede haber una transacción comercial donde una de las partes de la transacción sea oprimida, es decir, se le cause injusticia. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estableció que en una transacción comercial hay una parte que vende y otra que compra. Sin embargo, se las puede intercalar, ¿no? En el Islam no se ve al dinero como algo único que fluye a través de las mercaderías y facilita el movimiento comercial. En la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junto con las transacciones monetarias, se daba mucho el trueque, ¿no? Entonces, así como la gente compraba con oro y plata y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam promovió el patrón oro y el patrón plata para muchas de las actividades comerciales, también se daba el trueque. La gente, por ejemplo, ofrecía grano y recibía fruta, ofrecía madera y recibía a cambio, por ejemplo, manufacturados. En fin, entonces tenemos las partes de la transacción. Hay infinitas posibilidades, infinitas maneras de hacer comercio. Pero si llegamos al punto donde nos damos cuenta que nuestra transacción comercial, donde nosotros somos parte o somos testigos o somos facilitadores o somos registro, si nos damos cuenta que esa actividad comercial en la que participamos como parte contratante que vende o compra, como facilitadores, como agentes, como testigos, como registros, como notarios, por ejemplo, si participamos en nuestras actividades y nos damos cuenta de que genera injusticia, opresión, entonces nosotros debemos saber que no es permitido para nosotros como musulmanes participar de esto, excepto que sea en una necesidad extrema.
y que no haya una alternativa para nuestra supervivencia, sino a través de esta actividad. Por ejemplo, casos de injusticia, vemos por ejemplo lo que se llama el acaparamiento, ¿sí?, y el monopolio comercial. Cuando un grupo de comerciantes tiene grandes recursos y compra toda la producción de cierto producto y acapara todo el mercado en una temporada, en una gestión, en una campaña. Por ejemplo, aquí en nuestra ciudad se produce mucho soya, se produce caña de azúcar. Imagínense que una institución comercial compre toda la producción azucarera de la región. Eso se llama acaparar. Y en virtud de ser dueña de toda la producción azucarera, va a poder subir el precio de forma exorbitante, de forma injusta, haciendo sufrir a los compradores. ¿Por qué es importante indicar esto? Porque en el Islam, la mayoría de los juristas establecen que el Sagrado Corán permite el libre mercado. Esto es algo muy importante. La Sharia islámica, según la opinión de la mayoría de los juristas, permite el libre mercado con los límites, con las condiciones que vamos a citar a continuación, que no haya injusticia, que no haya engaño, que no haya daño, y vamos a ver algunos ejemplos de estos más específicos. Entonces, habiendo conocido nosotros de que en el Islam se permite el libre mercado con ciertos límites y ciertas condiciones, entonces la persona puede comprar y vender lo que desee y de la forma que desee, excepto que Dios clara y específica y puntualmente lo hubiese prohibido en el Corán, en la Sunna, a través del consenso, o nos demos cuenta que a través del razonamiento analógico se debe prohibir cierta forma de comercio por ser igualmente injusta, dañina o engañosa, en fin. Entonces, si una persona o un grupo, un cártel de comerciantes logra adueñarse de toda la producción de una región o un mercado específico de cierto producto y eleva los precios de forma injusta, entonces está violando las reglas del libre mercado en el Islam. Imagínense, subhanallah, estos conocimientos ya los tenían los musulmanes hace 1400 años, mientras que en Occidente esto se va estableciendo de manera clara, de manera científica, digamos recién, hace 300 años atrás, especialmente a partir de la obra de Adam Smith, ¿no es cierto? Entonces, el musulmán sabe que cualquier comercio que haga con cualquier cosa, la condición es que sea de mutuo acuerdo, que el comprador quiera comprar y que el vendedor quiera vender. Si es que no se trata de alguna forma prohibida específicamente por Dios o de algún producto específicamente prohibido por Dios. El comercio, como les dije, incluye, ¿no es cierto?, a ambas partes de un trato comercial, incluye la forma o la fórmula de intercambio y también incluye como cuarta parte el producto que se vaya a vender o comprar según sea el caso. Algunas causas de prohibición están en las partes del contrato comercial. Otras causas de prohibición están en la fórmula comercial, es decir, en la forma de hacer el contrato.
y otras prohibiciones están en el producto mismo, que es el objetivo del contrato. Les doy un ejemplo. Volvamos al caso de la producción azucarera de Santa Cruz de la Sierra. Si se da este acaparamiento intencionadamente, vemos que hay una causa de prohibición en la forma. No es prohibido para ciertos comerciantes comprar o vender. No es prohibido el consumo de azúcar hasta donde sabemos, aunque hay investigaciones que nos muestran el daño del azúcar refinada, por ejemplo, ¿no? Pero por ahora no se ha establecido científicamente que el azúcar sea una sustancia ilícita. Entonces, ¿dónde está aquí la causa de la prohibición? Está en que se están estableciendo contratos de compra de azúcar que implican acaparamiento y monopolio de la producción azucarera de nuestra región. Entonces, eso es un pecado en el Islam. El acaparamiento es un pecado y el monopolio, en consecuencia, también es un pecado. Entonces, las autoridades, si estamos hablando de un estado donde se aplica la Sharia islámica, las autoridades se deben encargar de evitar el acaparamiento. Pero sobre todo, el comerciante que desea acaparar la producción debe temer a Dios y saber que lo que está haciendo es un pecado. Es algo que Dios aborrece. ¿Por qué? Porque la fórmula que él está utilizando es una fórmula que va a producir un resultado que implica injusticia. Bueno, a veces las partes que participan del contrato son la causa de la prohibición. Por ejemplo, que uno de los vendedores sea un niño de 5 años que no distingue entre el bien y el mal y básicamente no tiene las condiciones de ciudadano hábil para realizar transacciones comerciales. Con algunas excepciones, ¿no es cierto? Como los niñitos o niñitas que se mandan a la tienda de la esquina a comprar pan o a comprar aceite o harina, etc. Pero en general un niño no puede vender un bien. Entonces, si una de las partes contratantes es solamente un niño que no tiene participación, asesoramiento o representación de un adulto que vele por sus intereses, entonces esa transacción comercial es prohibida para la otra parte, porque es muy posible que sea injusto con el niño. Bien, vamos a ir viendo con los ejemplos, inshallah. Entonces, toda transacción comercial es lícita, excepto las que tengan prohibiciones específicas. Las prohibiciones estas pueden afectar a las partes del contrato o la transacción. Las prohibiciones pueden afectar a la fórmula que se utiliza, por ejemplo, en una transacción que implique préstamo usurero, ¿no es cierto?, con intereses. Entonces esa fórmula está viciada, es prohibida por Dios. Dios dice en el Sagrado Corán que abandonemos la usura. Entonces cuando se da una transacción comercial de préstamo bancario o préstamo entre privados, que implique el pago de intereses, esa transacción es nula, está viciada, es prohibida, es haram, es un pecado. O puede ser también por el producto. Si alguien robó algo y lo quiere vender, la persona que está comprando, si sospecha fuertemente o sabe con seguridad que eso es robado, no puede comprar ese producto. Está cometiendo un pecado al comprarle un producto robado a un ladrón. En general, en estas situaciones también se incluye lo que la ley de un país denomine sustancias o bienes ilícitos. Otra causa de prohibición es el engaño. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
que si las características del producto están bien aclaradas y las condiciones están bien establecidas, que las partes tienen la libertad de anular la transacción mientras no se separan, como cuando se da una reunión, ¿no es cierto?, para hacer un negocio. Mientras ellos no se separen, todavía tienen oportunidad de agregar una condición o de suspender, etcétera, de cambiar algo en el contrato. Entonces el profeta Muhammad establece que es necesario que las condiciones y la descripción del producto, de la mercancía, sean claras. También vemos que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba yendo por el mercado y vio un comerciante que estaba ofreciendo dátiles, esta fruta que es como pasa, y metió la mano en la bolsa donde se estaban mostrando los dátiles y sacó dátiles de abajo, del fondo de la bolsa, y estaban húmedos. El dátil, cuando se humedece, corre peligro de podrirse, de arruinarse. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: Man ghashana falaysa minna, que significa: los que nos engañan no son de nosotros. Entonces, si hay engaño, en el caso del comerciante él puso dátiles secos, buenos, en buenas condiciones arriba, y en el fondo del costal, de la bolsa, habían dátiles que eran de mala calidad y que probablemente se iban a arruinar, se iban a podrir rápidamente. Esto significa que él estaba engañando. Y el engaño es prohibido en el Islam. Hermanos musulmanes, ya sea que vengan del Medio Oriente, de Pakistán, de India, no podemos engañar a nuestros clientes. No importa si son musulmanes, son cristianos, son judíos, son ateos. No importa. El musulmán no puede engañar en el comercio. Si nosotros sabemos que en una transacción comercial de la que formamos parte hay engaño, no podemos participar, no podemos culminar, no podemos llevar adelante esa transacción. Generalmente lo más recomendable es mostrar la mercancía, ¿no?, el producto con el que se va a transar. Pero si no se puede, este debe ser descrito de la manera más precisa posible. Y no puede haber engaño. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha sido muy preciso en esto. Y la Sharia islámica es una de las leyes más precisas en las transacciones comerciales. Ustedes saben que la sociedad musulmana fue de las primeras sociedades donde se estableció el libre mercado y se estableció la protección a la propiedad privada y se establecieron reglas claras de comercio. Entonces, ¿qué dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dice, por ejemplo, no vendas una fruta hasta que no madure. ¿Por qué? Porque si la persona vende una cosecha que todavía no ha madurado, hay un tiempo de margen donde eso se puede todavía arruinar, ¿no es cierto? Puede venir una helada, puede venir una plaga, insectos, algún tipo de enfermedad y puede perderse la cosecha. Entonces dice el profeta Muhammad, no vendan o no compren una producción agrícola hasta que no madure, hasta que no sea el momento de cosechar, o hasta que no haya la seguridad de que esa cosecha, esa campaña agrícola está segura. Por ejemplo, aquí intervienen los técnicos, los ingenieros, agrónomos, donde nos indican, por ejemplo, en esta etapa ya de la campaña, este producto prácticamente ya no puede ser dañado por plaga o por cambios fuertes del clima, en fin. Entonces, el profeta fue bien específico. Tampoco se puede vender un ave que está en el aire, por ejemplo, porque hay engaño. Nosotros no podemos entregar esa ave, no sabemos si la vamos a poder capturar. Es más, el ave que está en el aire no es de nuestra propiedad. ¿Cómo vamos a vender algo que no está en nuestras manos? Si bien hay transacciones
comerciales, por ejemplo, donde se le paga a alguien para pescar o para cazar, esas son transacciones especiales, excepcionales. Pero en general, la persona no puede vender lo que no tiene. No se puede. En el Islam eso implica engaño, porque no lo va a poder entregar, no está seguro si lo va a poder entregar. También se prohíben las transacciones donde hay daño. Y aquí sobre todo tenemos que ver el caso de las sustancias cuyo consumo es ilícito en el Islam. Lo que Dios nos prohíbe consumir es por un daño que produce en nuestro cuerpo o en nuestras vidas. El alcohol, por ejemplo, y otras sustancias, narcóticos, embriagantes, etcétera, producen daño en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestra personalidad, nos vuelven adictos, nos vuelven dependientes, nerviosos, no tenemos dignidad, en fin, hacen un daño. Y la persona que vende bebidas alcohólicas está dañando a su prójimo. Y Dios prohíbe el daño. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la darar wa la dirar. Esto en árabe significa no dañar, ni dañarse a sí mismo, o no dañar de forma directa por acción, comisión, y no dañar por omisión, de manera indirecta. Entonces fíjense, el profeta prohibió todas las formas de daño. Y vender cerveza, vender whisky, vender chicha alcohólica, son formas de daño a la sociedad. Entonces, hermanos, nosotros como musulmanes que podamos ejercer la actividad comercial, debemos saber bien claro que nuestro comercio no puede implicar injusticia. No podemos participar en transacciones que sean injustas. No podemos participar en transacciones donde haya engaño. No podemos participar en transacciones donde haya daño. Aunque sea el daño a nosotros mismos, tampoco podemos causarnos daño a nosotros mismos. Ahora les voy a dar, como para terminar, ejemplo de algunas transacciones que están por su nombre y su apellido prohibidas en el Islam. El primer caso que tenemos es el de la usura. Hoy en día se le suele cambiar el nombre a las cosas prohibidas un poco para confundir a la gente. Usura es el nombre con el que se lo llamaba en la antigüedad, ¿no es cierto? La Biblia prohíbe la usura, las iglesias originalmente prohibieron la usura, aunque hoy hayan cambiado su posición cediendo ante la presión del capitalismo y las grandes instituciones financieras. Pero la usura es prohibida, es uno de los pecados capitales en la Biblia y también en el Sagrado Corán, es un pecado gravísimo. El Sagrado Corán dice, el que no quiera abandonar la usura, que se prepare a una guerra contra Dios, es decir, que Dios le va a hacer daño en su vida a este hombre mientras no abandone esta transacción comercial que implica injusticia e implica también daño. La usura es una forma injusta de ganar dinero porque el prestamista no hace ninguna actividad productiva, gana dinero, los intereses, sin esfuerzo, mientras que el deudor, el que se presta, el prestatario, se arriesga, se esfuerza, invierte, emprende y puede ganar y puede perder, pero igual va a tener que pagar el capital que se prestó y los intereses. Entonces en el Islam, sepámoslo bien, no podemos prestar a cambio de intereses. El préstamo con interés es un pecado gravísimo en el Islam, se llama usura, en árabe riba, para los que deseen buscarlo en el Corán o en la Sunna. Y en la Sunna el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice que esta usura afecta a varias clases de comercio, no solamente a los préstamos.
Incluso puede afectar al intercambio, al trueque mismo. Por ejemplo, los árabes tenían la costumbre de darle a alguien un quintal de dátiles, bueno, mucho, ¿no? Una arroba de dátiles de buena calidad. Y el que recibía esta arroba se comprometía a la siguiente cosecha devolverle a la otra persona 2 arrobas de dátiles de otra calidad. Como verá, ahí uno de los dos va a ganar, ¿no es cierto? Generalmente es el que presta, el que gana. Y el que se presta asume, cede una pérdida, un daño a favor del que le presta. Los juristas nos dicen claramente, ningún préstamo que genere un beneficio para el prestamista es lícito. Si nosotros prestamos y sabemos que ese préstamo nos va a generar un excedente, un interés, debemos saber que esa transacción, ese préstamo o actividad similar es prohibida. En el caso de los que están en Bolivia, aquí existe una forma de transacción que se denomina anticrético. Si ustedes se fijan, el anticrético es prestar una casa, ¿no es cierto?, a cambio de una cantidad de dinero. Cuando se devuelve la casa, el dinero se devuelve. El que dio la casa la va a tener su casa deteriorada, no la pudo usar, y en cambio el que dio dinero usó la casa durante un tiempo, se evitó de pagar alquiler o de comprar la casa y recibe la misma cantidad de dinero que prestó. Entonces, mediten, aquí el punto no es ir prohibiendo una por una las cosas, sino dándoles reglas generales para que ustedes se den cuenta por sí mismos. Entonces, la usura con todas sus formas es prohibida en el Islam porque implica injusticia, implica daño. Mentirle al comprador, es decir, el engaño en el comercio, es prohibido puntualmente. Decirle, por ejemplo, este televisor es americano, pensando que el señor cree que por ser americano va a ser mejor, y en realidad el televisor no es americano. O este producto viene de Japón y en realidad es chino, de calidad inferior. Entonces, simular que nuestro producto que queremos vender es de mejor calidad, sabiendo que no lo es, ese es un engaño. Distorsionar la realidad intencionalmente para obtener ganancia, para hacer una venta, eso es prohibido. Respecto a la mercadería ilícita, ya mencionamos varios ejemplos, ¿no es cierto? Hay mercadería que es ilícita porque Dios la ha prohibido, como las bebidas alcohólicas, la cocaína, la marihuana, en fin, toda una serie de sustancias que afectan el funcionamiento de la mente. Pero hay otra mercadería que es ilícita por alguna acción que cometió la persona, como por ejemplo las cosas que han sido robadas o usurpadas. Y aquí en el caso de Bolivia nuevamente, una tierra que ha sido usurpada, de la cual se han apoderado de forma ilícita, no se puede vender. Y el comprador tampoco la puede comprar si es musulmán, porque es una mercadería, es un bien que fue apropiado ilícitamente, es fruto de usurpación. Es una transacción comercial donde hay injusticia, donde hay engaño y donde hay daño. El daño, como vimos, es prohibido. Las transacciones comerciales que indiquen daño, que impliquen un daño, están prohibidas en el Islam. Bueno, hemos tratado de abarcar algo que es muy amplio en el Islam en un tiempo muy breve. Esperamos que haya sido de utilidad estas pocas palabras que hemos hecho y estamos siempre a su disposición para aclarar dudas. Si es que alguien tuviese una pregunta, puede ser ahora, puede ser más adelante. Estamos siempre
a su disposición aquí en el Centro Islámico Boliviano y pedimos a Dios que perdone nuestras faltas y las cosas que acertamos se las agradecemos a Él. Wassalamu alaikum. رسول الله